La verdad es que aquella Navidad del 2012 fue un agobio. No sé si se acordarán ustedes, en las que algunos se empeñaron en el que el mundo se iba a acabar, coincidiendo con el fin del calendario maya y que íbamos a morir todos. Bueno, esa catástrofe al fin y al cabo que nunca pues llegó. La verdad es que solo fue una de las últimas de una larga lista de vaticinios más que fallidos. O sea, como el que hizo William Miller, aquel predicador que inició el movimiento millerista, con el que medio Estados Unidos acabó convencido de que el 22 de octubre de 1844 se produciría la segunda venida de Jesús y con él el fin del mundo. Bueno, lo malo es que siempre que alguien dice que el mundo se va a acabar, hay alguien también dispuesto a creérselo, así que no sabemos cuál de los dos es el más tonto, pero bueno, no sé, es como que si a veces algunos sintieran la imperiosa necesidad de que el mundo se acabe. ¿No se han dado cuenta? Lo que pasa es que el tal William Miller, hay que decirlo, que la lió súper gorda, o sea, muy, muy, muy gorda, y menos mal que el mal augurio no saltó la frontera de Estados Unidos, ¿no? El mundo al fin y al cabo no se acabó y pues los americanos siguieron con sus angustias, que dicho así suena raro, porque poco tiene de angustioso el hecho de que el mundo no se acabara. No sé si me entendieron, ¿no? Se supone que era una buena noticia, pero solo para alguien con dos dedos de frente, vamos, no para los milleristas. Y bueno, cuando dieron las 12 de la noche de aquel 22 de octubre sin que el mundo reventara, pues el día pasó a la historia como la de la gran decepción. Pese a que no se cumplió nada de lo vaticinado, ¿no? Aquel movimiento millerista en el siglo XIX, perdón, pues ha dejado hoy en día importantes secuelas. Y eso, aún hoy pues son muy palpables, ¿no? Los adventistas, por ejemplo. En el mundo hay unos 14 millones de estos cristianos y son los que siguen empeñados en que venga Jesús y pues que envíe el mundo a hacer puñetas. Y esto, que no debería de haber pasado de ser la chorrada que dijo un loco pues hace ya unos 200 años más o menos, sin que se saliera de los límites del anecdotario histórico, resulta que no, o sea, que los adventistas siguen esperando hoy en día la segunda venida de su líder, o sea, momento en el que los malos volaremos por los aires. Así, o sea, sí, me encanta hacer unas onomatopeyas. La verdad es que ellos no han especificado primero en lo que prefieren, ¿no? Si es que vengan Jesús o que los demás caigamos fulminados. Así, ¿vale? O sea, pero bueno, conozcamos la que se armó, al que armó todo este lío, ¿vale? Y fue ese William Miller. La verdad es que él no parecía un mal tipo. Fue un estudioso de la Biblia que empolló, la verdad que de más, y se la aprendió al pie de la letra. Él quería entenderla, ¿no? Aplicando la razón versículo por versículo. Empezó por el Génesis y bueno, y línea a línea se propuso entender y asimilar todo lo que se decía y lo que significaba también, sin dejar espacio a la metáfora y a la ficción bíblica, que al fin y al cabo termina siendo el 99,9% de su página. Pero pues es lo que tiene tomárselo en sentido literal. Se desconoce la verdad el razonamiento que aplicó cuando llegó a donde dice que Matusalén celebró 969 cumpleaños. A ver, leyendo y razonando y leyendo, Miller se enfrascó en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, donde se dice, con una redacción tremendamente enrevesada, que el gran santuario se purificaría después de 2300 tardes y mañanas. Así que el tipo cogió papel y lápiz y se puso a echar cuentas. Pero claro, ¿desde dónde empieza a contar? ¿A partir de cuándo? ¿Cuál era ese gran santuario que tenía que purificarse? Bueno, esos son los típicos problemas que surgen cuando uno se pone a pensar de más. Primera presunción, el gran santuario que se iba a purificar, pensó Miller, pues que sería Jerusalén, aunque también dedujo él que en segundo lugar es que se refería a todo el planeta Tierra. Esa purificación iba a consistir, tercera deducción, en grandes llamas que bajarían del cielo y el inicio del juicio final. Y ese fatal momento en el que alguien dirá, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ay, como las margaritas, pues eso. Y la cuarta deducción, esas son 2300 mañanas y tardes, en realidad eran años, y después de echar muchas cuentas que serían un poco peñazo, la verdad, de relatar, porque hay que partir de un año hebreo, William Miller concluyó literalmente que Jesucristo vendrá otra vez a esta tierra, limpiará, purificará y tomará posesión de la misma con todos los santos
en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Pero, como no, Jesús pues pegó la negra bomba de humo, dio plantón, como quieran decirlo. Así que aquellos 12 meses pasaron sin pena ni gloria para desgracia de todos sus seguidores, que dejaron sus trabajos, abandonaron sus cosechas y donaron sus bienes. O sea, ¿cómo era posible que las locas predicciones de semejante visionario de pacotilla hubieran llegado a tanta gente? Y peor aún, o sea, ¿de dónde salió tanto iluso dispuesto a creérsela? Bueno, sus seguidores se concentraron sobre todo en la costa este y se enteró todo el mundo porque los pronósticos se publicaron y corrió el boca a boca. Y además había un caldo de cultivo muy propicio, y es que por esa zona se había instalado el puritanismo desde que llegaron un par de siglos antes los famosos peregrinos a bordo del Mayflower, ¿no? Aquellos fundamentalistas que además de empezar la tradición de comerse un pavo como acción de gracia, se dedicaron a perseguir brujas en Salem. Con los años, por suerte, lo de las brujas se les pasó un poco, pero el fundamentalismo no. Y había muchos dispuestos a creerse cualquier idea sacada directamente de la Biblia y a seguir cualquier tipo de que la enarbolara, ¿no? Así que tras la fallida predicción y por supuesto el decepcionante resultado de la cita divina, es que me da risa de verdad, algunos enviaron a freír espárragos a Miller, no digo yo, hasta tarde lo hicieron, pero otros decidieron poner la otra mejilla. Aquel chasco se conoció por los milleristas como la primera desilusión. Oh. Jesús no vino y los malos no ardieron en el fuego bíblico. Cachis. Oh. Pero muchos siguieron convencidos de que en algún momento el crucificado volvería, que tarde o temprano vendría a cargarse el mundo y a llevarse a los buenos con él. Y bueno, William Miller aceptó haber cometido un error de cálculo y así lo dejó escrito. Mira, dijo, confieso mi error y reconozco mi decepción, pero aún hoy creo que el día del Señor está cerca, casi a la puerta. Esta vez no se puso el solo a rehacer las cuentas, se sumaron muchos más, y de nuevo se volvió a poner fecha en el calendario. El día fetén de los fetenes, en el que todo se iría al garete, sería el 22 de octubre de 1844. Pues nada, que venga otra vez a esperar el desastre. Los que lo esperaban estaban convencidos de que ellos eran los buenos, que Jesucristo los iba a declarar inocentes en el juicio final, y mientras pues los incrédulos, los que se suponen que eran los malos, pues siguieron a lo suyo. Para ellos el 22 de octubre se presentaba como un día más, pero no lo fue. En la costa este se montó la Super Morena, o sea, imagínense, aquel día miles de personas se lo pasaron rezando y mirando al cielo, esperando que cayeran chuzos de punta ardiendo, pero amaneció el día 23 y nada. ¿Qué? ¿Otro fallo de cálculo? Pues ya el cachondeo empezó en los periódicos, con burlas en la calle a costa de los incautos y con broncas muy gordas según se encajara mejor o peor, pues el fiasco, no digo yo. Los exaltados quemaron y saquearon varias iglesias milleristas, apalearon a varios seguidores de Miller y a otros pues los embadurnaron con alquitrán y pluma. Lo que para los milleristas fue la gran decepción, para los que no picaron fue, pues imagínense, la fiesta padre del Señor mío, vamos. Pero muchos, eso sí, no dieron su brazo a torcer. Jesucristo iba a venir sí o sí, porque sí. Algún fallo tuvo que haber ocurrido. No sé, algún detalle se les habría escapado, pero ¿cuál? Bueno, y como William Miller pues ya dejó de echar cuenta, otros tomaron su relevo y encontraron según ellos donde había estado el error, ¿no? Y es que aquel 22 de octubre de 1844 Jesucristo no tenía previsto venir al planeta Tierra. Lo que en realidad hizo fue comenzar un juicio investigador de todas y cada una de las personas que habitan este mundo, para así decidir cuántas de ellas se salvaran. Después de ese juicio, pues ya Jesús, cuando tenga tiempo, se dará un garbeo por el planeta, pero sin fecha concreta, ¿eh? Esto evidentemente es un timo, ¿no? Y el cuento de nunca acabar, porque si siguen haciendo gente y cada vez que somos más humanos, siempre va a haber alguien nuevo a quien investigar. Eso no sé si ellos no lo han pensado, la verdad. No sé, digo yo, que alguien va a tener que decidir hasta aquí ya hemos llegado, ¿no? Mientras que un puñadito de millones de adventistas siguen esperando que Jesús acuda a la cita. No sabemos.
Casualmente hay otros 16 millones de humanos que se agrupan en otra secta que no comulga con la de los meleristas en cuanto a idas y venidas de Jesucristo, pero sí están de acuerdo en lo fundamental, ¿no? Con esta y con todas las demás iglesias, o sea, ya sean monoteístas o politeístas, ¿no? Que se creen en posesión de la verdad y están seguras de tener a Dios de su parte. Y son los mormones, ¿no? Cuyas peculiares creencias se remontan también a la misma época, en la misma zona, y teniendo como protagonista también un tipo visionario. Tanta coincidencia seguro que tiene una sesuda explicación, pero bueno, seguramente baste decir saca cuarto y ya está, para entender cuál era y cuál es el verdadero objetivo. Todos los hemos visto por la calle y siempre van de dos en dos, pantalón negro, camisa blanca, corbata, muy buenos modales, la verdad, el gesto angelical, vamos, y si te descuidas te lo cuentan. Son jóvenes misioneros que intentan captar fieles para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nombre rebuscado a cuyo amparo se reúne un grupito humano desde que en 1830 un tal Joseph Smith, lo siento, tenía que decirlo, decidiera fundar esta nueva empresa. Smith fue un hombre de imaginación muy agitada y bendecido con el don de las visiones, gracias a las cuales sentó las bases del tinglao mormón. Todo empezó en un bosque de Nueva York cuando un jovencito, Joseph Smith, no lo voy a decir más, ¿vale?, se adentró en las espesuras buscando respuestas, y bueno, respuestas en el sentido de que a qué iglesia seguir, dónde estaba la verdadera fe, qué cenar esta noche. Y en esta que se le aparecieron Dios y su hijo, que le dijeron: Joseph, hey, ninguna iglesia es guay, todas se han corrompido, tienes que fundar una renovada. Probablemente, pues no sé, la premiarían diciéndole: y hazlo ya, que los adventistas se te van a echar encima. Pues suponer, no sé, vamos a suponer que fue algo así, ¿no? Según él. El joven Smith aceptó el encargo, aunque no sabía muy bien por dónde tirar ni cómo hacerlo. Y menos mal que siguió recibiendo visitas que lo orientaron en su misión, ¿no? Primero un ángel, luego San Juan Bautista, después San Pedro. Santiago, cuando pudo, vino después, pero vino. Y así, pues a base de revelaciones divinas y por supuesto inspiración propia, supo Smith cómo ir dando forma al libro del Mormón. Mormón era un antiguo profeta, ¿no? Smith el elegido, y el libro, una especie de Biblia en donde se dice, entre otras cosas, atención, por si no lo sabían, que Jesucristo estuvo en América tras haber resucitado, que lo de Colón fue después. Así que ya tenemos libro, profeta y representante de Dios en la tierra. Así solo faltaba que Smith reuniera a suficiente personal dispuesto a decir amén a su doctrina. Al principio Smith tuvo mucho tirón, pero luego se le fue la mano con eso de la poligamia, porque se agenció 40 esposas, lo que para él, pues imagínense, como para cualquier hombre, eso es una revelación divina, por supuesto. Para las autoridades federales y para gente cuerda, eso fue un escándalo público, por supuesto, así que su ajetreo sexual pues lo llevó a la cárcel, donde una turba de ciudadanos que lo tenían por un cara dura lo lincharon, y bueno, y ahí acabó Joseph Smith, ¿no? Fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero su doctrina sigue aquí, alimentando almas y alimentándose de los dueños de las almas, dispuestos a dar el 10% de sus ingresos para la causa, por si no lo sabían. Así que bueno, pues esto es lo que hay, espero que les haya gustado. Siempre van conmigo, van aprendiendo cosas nuevas, ¿a que sí? Pues nada, un saludo y nos vemos mañana. Hasta luego.